Bienvenidos a Ecos del Magisterio, el espacio donde la fe se hace eco en nuestras vidas. Y hoy nos sumergimos en un tema fascinante. Así es, vamos a hacer un recorrido por la revelación de la oración, pero específicamente en el Antiguo Testamento. Exacto, tomando como guía los numerales 2568 a 2597 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y el objetivo es descubrir juntos cómo fue evolucionando esa relación con Dios a través de la oración, desde la creación hasta, la espera del Mesías. Me parece un viaje increíble. Y la idea no es dar una clase de teología, Para nada. sino más bien sumergirnos en el texto y ver qué nos dice sobre esta experiencia tan humana de intentar comunicarse con lo divino. Me encanta el enfoque. Entonces, ¿por dónde empezamos? Porque me imagino que esto no arranca con alguien de rodillas recitando algo de memoria. Nace en medio del drama humano. Del drama. Sí, se sitúa entre lo que la tradición llama la caída y la redención. Todo empieza simbólicamente con esa pregunta de Dios en el Génesis: ¿dónde estás? Una pregunta que ya de por sí implica una distancia, una ruptura. Justo. Y se podría decir que toda la oración del Antiguo Testamento es el intento de responder a esa pregunta a lo largo de la historia. Es la historia de cómo se intenta restablecer esa conexión perdida. Exactamente. Y lo primero que vemos, según el texto, es que la oración original no son palabras. ¿Ah, no? No, son acciones. Los primeros ejemplos son gestos. Piensa en la ofrenda de Abel, que da lo mejor de su rebaño. Claro, es un acto de gratitud. Como un regalo que un niño le da a su padre, sin necesidad de decir mucho. O Enos, que invoca el nombre de Dios. O esa frase, que a mí me parece potentísima, sobre Enoc y Noé, ¿Cuál? que caminaban con Dios. A ver, detengámonos ahí. Caminar con Dios. Ajá. Es que eso es muy distinto. No es rezarle a Dios, No, para nada. ni pedirle algo. Es caminar con Él. O sea, implica una compañía, ¿no? Un ritmo compartido. Exacto, una sintonía existencial. Es como caminar con un buen amigo en silencio. La comunicación está en la presencia, no en hablar todo el tiempo. Entendido. Empezamos con gestos, con presencias silenciosas, pero ¿cuándo se complica la cosa? Cuando entran las palabras y con ellas los problemas. Buena pregunta. Ahí es donde entra la figura de Abraham. El catecismo lo presenta como un punto de quiebre. El gran patriarca. Sí, y con él la oración se vuelve explícita. Pero fíjate, su primera forma de orar sigue siendo la acción. La obediencia, ¿no? Deja tu tierra. Exacto. Escucha el llamado y obedece. El texto lo llama un hombre de silencio, que va construyendo altares en su camino. Su fe se ve en lo que hace. Pero Abraham no es un personaje pasivo. También tiene sus dudas, sus quejas. Y aquí es donde se pone realmente bueno. La primera oración verbal de Abraham que se registra no es de alabanza. Ah, no. ¿Qué es? Es una queja. Una queja. Sí, una queja velada a Dios, recordándole que le prometió descendencia y él sigue sin hijos. O sea que se vale quejarse en la oración. Se vale y es fundamental. Esto introduce una idea clave. La oración como un espacio de tensión, de prueba de la fe. No es solo pedir y recibir, es dudar, es esperar, a veces es desesperar. El catecismo legitima esa honestidad brutal con Dios. No es falta de fe. Es parte del diálogo de fe. Y parece que esa honestidad fortalece la relación. Porque más adelante vemos a un Abraham que ya, habiendo superado esa prueba, se atreve a interceder por Sodoma. Y no lo hace con timidez. Para nada. Prácticamente regatea con Dios. Es una negociación audaz, basada en una confianza absoluta en la misericordia del otro. Es como si, al haber sido vulnerable en su queja, se hubiera ganado la autoridad para ser audaz en su petición por los demás. Exacto. Y todo esto culmina en la prueba más dura de todas, el sacrificio de Isaac, Uf, tremendo. que el texto presenta como la purificación final de su fe. Y su oración ahí es una simple frase: Dios proveerá. Después de la queja, la negociación y la espera, llega una confianza total. Un camino de transformación. Totalmente. Un camino que lo va asemejando a Dios, al punto que está dispuesto a entregar a su Hijo, prefigurando, según la teología cristiana, lo que Dios mismo hará. Bien, entonces con Abraham tenemos la obediencia, la queja y la negociación. Luego el texto pasa a su nieto, Jacob, y esa historia de la lucha nocturna. Sí, es una escena extraña, violenta incluso. Muy violenta para hablar de oración, ¿no? Es que es una metáfora radical.
La tradición espiritual, como explica el catecismo, ve en esa lucha el símbolo de la oración como un combate de la fe. Un combate. Sí, Jacob lucha toda la noche con un ser misterioso y no lo suelta hasta que lo bendice. Pero lo que siempre me ha impactado es que no sale ileso. Recibe la bendición, sí, pero se queda cojo para siempre. Ese es el punto crucial. La victoria no es someter al otro, sino perseverar en la lucha. Y esa lucha te transforma, te deja una marca. Es como esas noches de insomnio en las que uno le da vueltas a un problema, a una decisión. Justo, es un combate interior del que no sales igual. Sales con una bendición, sí, pero también con una herida, con una nueva perspectiva que te obliga a cambiar tu forma de caminar por la vida. Entendido. Pasamos de un modelo de negociación a un modelo de combate. Formas de oración muy personales, muy intensas. Pero, ¿qué pasa cuando esto tiene que escalar a toda una comunidad, a un pueblo entero? Excelente pregunta. Y ahí es donde el catecismo introduce a Moisés. Si Abraham y Jacob son la oración personal, Moisés es la figura de la oración de intercesión, El que reza por los demás, el mediador. el mediador por excelencia. ¿Y cómo aprende él? ¿Cuál es su escuela de oración? Su formación ocurre en el episodio de la zarza ardiendo. Ese diálogo es fundamental. Cierto. Porque Moisés no acepta la misión ciegamente. Pregunta, duda, pone objeciones. ¿Y si no me creen? ¿Quién soy yo? Pide credenciales, básicamente. Exacto. Y Dios le responde, dialoga con él. Es en esa conversación donde Moisés aprende a orar, a ajustar su voluntad a la de Dios. No por imposición, sino por comprensión. De nuevo, la duda y la objeción como parte legítima del proceso. Tan legítima que el texto del Éxodo usa una frase increíblemente íntima que el catecismo cita, ¿Cuál? que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. ¡Qué maravilla! Eso define la oración contemplativa, ¿no? Una intimidad total. Una intimidad que le da la fuerza para interceder por su pueblo. Y vaya que la necesitó. Sobre todo con el desastre del becerro de oro. Uf, ese es su momento cumbre. El pueblo traiciona el pacto casi de inmediato. La reacción lógica de Dios sería romper la alianza. Pero Moisés se interpone. Se pone en medio. Se mantiene en la brecha, como dice un salmo. Y sus argumentos son fascinantes. No apela solo a la compasión. ¿A qué apela? Apela al honor de Dios. Le recuerda sus promesas, le dice que no puede abandonar al pueblo que lleva su nombre. Básicamente le recuerda a Dios quién es Él. A ver si entiendo, es como si fuera un abogado defensor. Su cliente es culpable, sin duda, pero él no defiende la inocencia del cliente. Sino que apela al carácter del juez. Exacto. Es una analogía perfecta. La intercesión de Moisés no es para cambiar la opinión de Dios, sino para apelar a la fidelidad de Dios consigo mismo. Por eso es el modelo para padres, líderes, para cualquiera que rece por otros. Con el tiempo, esta oración encuentra un lugar físico, ¿no? Pienso en el Arca de la Alianza, el templo. Sí, la oración se institucionaliza, por así decirlo, y con ello surge otra figura clave, el rey David. El rey según el corazón de Dios. Exacto. El texto lo presenta como el modelo de oración para el pueblo. Pero lo curioso de David es que es una figura profundamente imperfecta. Es adúltero, asesino. ¿Por qué él sería el modelo? Esa es la clave. Lo que el catecismo subraya de David no es su perfección, sino la totalidad de su experiencia humana llevada ante Dios. Su oración abarca todo. ¿La alabanza más alegre? Pero también el arrepentimiento más desgarrador. No es un santo impecable, es un pecador que sabe volver. O sea que el insight aquí es que la autenticidad en la oración no viene de una vida sin fallos, sino de la capacidad de llevar esos fallos de vuelta a Dios. Exactamente, la vulnerabilidad es más importante que la perfección. Por eso, David, a través de los salmos, se convierte en el profeta de la oración, porque nos da un lenguaje para todas las estaciones del alma. Y su legado es el templo, construido por su hijo Salomón. Que se convierta en el centro de la vida de oración de Israel. Pero con un centro físico y rituales establecidos, siempre existe el riesgo de que todo se vuelva mecánico, ¿no? Una rutina vacía. Un riesgo que se materializó, claro. El texto señala que el ritualismo a menudo se convirtió en un culto externo, sin un corazón que lo respaldara. Y aquí es donde entra el siguiente grupo. Los profetas. Los profetas. Son como los disruptores del sistema. Me gusta eso, los disruptores. Su misión es precisamente esa, llamar a una conversión del corazón.
Figuras como Elías, a quien el catecismo llama el padre de los profetas. Y su oración no es un ritual tranquilo en el templo. Para nada. En el Monte Carmelo es un grito desesperado en medio de la apostasía del pueblo. Respóndeme, Señor, respóndeme. Es una oración de confrontación. Es esa voz que nos sacude cuando nuestras prácticas religiosas se vuelven automáticas y nos pregunta, ¿y tu corazón dónde está en todo esto? Justo eso. Pero Elías también enseña otra lección. Después del gran espectáculo de fuego en el Carmelo, busca a Dios de nuevo. Y no lo encuentra en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Sino en el susurro de una brisa suave. Escondido en una roca. Los profetas nos recuerdan que la oración no es solo el grito público, sino también la escucha atenta en la soledad y el silencio. Ahí encuentran la fuerza. Bien, hemos hablado del rey, del profeta, del pueblo. ¿Dónde converge toda esta riqueza de experiencias? Converge en lo que el catecismo llama la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. ¿Los salmos? Los salmos. El Salterio es, en esencia, la gran colección que reúne todas estas voces y experiencias en un solo libro. Alguien dijo una vez que son como un cancionero universal del alma. Me encanta esa definición, porque el texto destaca que los salmos son, a la vez, una oración profundamente personal y comunitaria. Hablan de la experiencia de uno, pero de una forma en que todos nos podemos identificar. Cualquiera, en cualquier época, puede encontrar ahí sus propias palabras para hablar con Dios, sea cual sea su estado de ánimo. Hay una idea en el texto que me pareció alucinante. Dice que en los salmos, la palabra de Dios se convierte en oración del hombre. ¿Cómo entendemos eso? Es una idea muy profunda. Sugiere que el mismo espíritu que inspira las acciones de Dios en la historia, Ajá. también inspira la respuesta humana a esas acciones. Es como si Dios, al revelarse, nos diera también el lenguaje para poder responderle. O sea, no nos deja solos para que inventemos las palabras. Nos la susurra al oído. Por eso los salmos lo contienen todo. La queja, la angustia, la rabia contra los enemigos. Pero siempre, en última instancia, se abren a la confianza y se orientan a la alabanza. Entonces, si recapitulamos el viaje, empezamos con los gestos silenciosos. Luego la negociación audaz y la queja honesta de Abraham. De ahí al combate transformador de Jacob. Después, la intercesión de Moisés por todo un pueblo. Seguida por la oración del rey David, que integra tanto la alabanza como el arrepentimiento. Luego los profetas, que nos llaman a la autenticidad y a la escucha silenciosa. Y todo culmina en los salmos, que son el eco de todas esas voces juntas. Es una síntesis perfecta, muestra una maduración en la relación. La idea central de todo esto es que la oración es una llamada recíproca. Dios llama, y la humanidad, a través de estas figuras, aprende poco a poco a responder. Y lo más liberador de este recorrido es que nos muestra que no hay una única forma correcta de orar. Exacto, es un diálogo vivo que se adapta a cada persona, a cada momento de la historia y a cada estado del corazón. Una relación que crece, que tiene conflictos, que se profundiza. No es una transacción estática. Es la historia de una paciencia infinita por parte de lo divino que sigue llamando, y la historia de un aprendizaje, a menudo lento y doloroso, por parte de la humanidad para aprender a escuchar. Lo que nos deja una pregunta final para reflexionar, ¿no? Basada en esa idea de que Dios inspira tanto la llamada como la respuesta. A ver, Una forma de escucharnos a nosotros mismos con una claridad que solo la perspectiva divina puede ofrecer.